Vigo se desarrolló históricamente a partir de un núcleo marinero dedicado a la pesca, cuyo punto de contacto con el mar era el barrio del Berbés. Su estratégica situación costera y el excelente calado de la ría pronto convencieron a la corte de que el futuro y la seguridad de aquel territorio no se encontraba en la cercana Bayona, sino en este escarpado poblado surgido en la ladera del Monte del Castro. Desde Felipe II hasta la Guerra de la Independencia, no se detuvo el esfuerzo del Estado por transformar aquella pequeña villa en una plaza fortificada que apuntalara la defensa de la ría como caladero de escuadras y centro de la defensa del sur de la Galicia costera. Hoy Vigo es la más grande y poblada ciudad de Galicia y del noroeste español, pero también es la que tiene la arquitectura más cosmopolita y moderna de nuestro catálogo patrimonial. El hecho de carecer de un pasado histórico monumental ha sido compensado, sin embargo, por un urbanismo y una arquitectura contemporánea excelentes. Esto convierte el gran ensanche urbano, construido en los 2 últimos siglos por una población dotada del mayor espíritu emprendedor de la Galicia contemporánea, en el auténtico casco histórico de Vigo y no su viejo barrio antiguo. La población marinera de Vigo adquirió un importante papel estratégico como puerto de excelente posición y calado a finales del siglo XVI. Tiburcio Spanocchi, ingeniero militar italiano al servicio de Felipe II, descubrió su excelente caladero, augurándole un prometedor futuro. Como consecuencia de los informes emitidos por los técnicos de la corte, el monarca decidió construirle a la villa, entre 1562 y 1564, 2 baluartes para la defensa del puerto, conocidos como la Batería de la Piedra y la Batería de la Moureira. Con la ayuda económica de la población, Felipe IV dictó un decreto en 1658, según el cual se fortificó y amuralló toda la ciudad, derribando para ello numerosas casas. El ingeniero Carlos de Grunenberg levantó en 1667 la ciudadela de San Sebastián y entre 1663 y 1706 el fuerte del Castro. La fortificación del Castro es el símbolo del escudo de Vigo. Fue construida y aumentada con 2 recintos de imponentes baluartes entre los siglos XVII y XVIII, dominando así Vigo y la ría desde su altura. Cuando la escuadra inglesa atacó Vigo entre el 13 y el 21 de octubre de 1719, cayeron sobre ella más de 3.500 proyectiles que destruyeron las dependencias militares de su interior. Con anterioridad, en 1702, la ciudad había sufrido los efectos del asedio a la flota de la Plata, fondeada en el interior de la ría. En el siglo XIX, el desarrollo espectacular que experimentó el comercio de Vigo, reconocido por jovellanos como el mejor puerto de Europa, obligó a proyectar el ensanche de la ciudad. Cuando el crecimiento se hizo imparable, las murallas tuvieron que ser derribadas en el año 1868. Lo que podemos definir como la ciudad monumental o la villa histórica tiene en Vigo 3 sectores urbanos perfectamente diferenciados. En primer lugar, el Casco Vello, o ciudad antigua, coincidente con la primitiva villa que estuvo rodeada de murallas hasta el siglo XIX. En segundo lugar, los ensanches urbanos del siglo XIX, con su arquitectura monumental y cosmopolita.
Finalmente, y como tercera área histórica, se incorporó al perímetro de la ciudad actual el viejo pueblo marinero de Bouzas, donde se conserva la esencia de la tradición pesquera viguesa. La iglesia parroquial de Bouzas es un importante ejemplo de la arquitectura del Renacimiento. Se empezó a construir en 1577, siendo dañada durante el ataque inglés a la ría en 1589. Finalmente fue concluida en 1625. En este último sector urbano de carácter histórico, debe ser incluido el conjunto de construcciones fabriles relacionadas con la industria de la salazón y los astilleros, muestra importante de la primera industrialización de Galicia, entre las que destaca la gran fábrica Alfageme y su fachada de cantería de granito construida en 1928 por el arquitecto Manuel Gómez Román. El casco bello de Vigo carece todavía de la justa consideración social, mientras se realiza la labor de recuperación y mantenimiento cautelar necesario. La imagen que ofrece esta zona de la ciudad antigua, vista desde la costa y desde el mar, es de acusada degradación arquitectónica. Ni siquiera sus dos espacios viarios más significativos, la Rúa Real y su prolongación en el Berbés Marinero, están cercanos a una posible rehabilitación integral, dada la importante pérdida de los edificios originales y el estado de ruina generalizada del resto. El palacio, conocido como la Casa de Zeta, situado en el número 2 de la Plaza de Almeida, es una de las pocas construcciones medievales viguesas perteneciente a la arquitectura gótica del siglo XV. Junto a ella, en el número 4 de la misma plaza, se encuentra el palacete urbano de estilo renacentista de la familia de Pazos y Figueroa, construido en el siglo XVI. Otras construcciones de estilo barroco se encuentran en la Rúa Real y la Rúa Alta. La hidalguía del siglo XVIII dejó huellas de sus linajes en pazos urbanos blasonados como el de la calle Abeleira Meléndez. Al período renacentista pertenece igualmente el templo de San Francisco, situado sobre el Berbés, en una zona que antiguamente permaneció fuera de la muralla. Su portada plateresca fue reformada según inscripción en 1744. Las zonas urbanas recuperadas del casco bello las componen una serie de pequeñas plazas concatenadas, en las que durante las últimas décadas se han restaurado edificios antiguos con resultados muy satisfactorios. Se trata de las plazas de Almeida, Constitución, Porta do Sol y Praza da Princesa, donde se encuentra la fuente dedicada al triunfo de la ciudad de Vigo, en la que se conmemora el nacimiento de Isabel II en 1852. El edificio monumental del casco histórico vigués es la iglesia colegiata, construida en la primera década del siglo XIX, aunque se trata de una arquitectura propia de la centuria anterior, por lo que no puede desligarse de la trayectoria artística del 700. En esta monumental obra neoclásica, la huella del gran arquitecto Juan de Villanueva es palpable. La Colegiata de Vigo fue proyectada por el arquitecto Melchor de Prado Mariño, siguiendo el canon de la más estricta arquitectura purista. La Colegiata tiene una planta basilical de 3 naves, cubiertas con bóvedas de cañón, construido todo ello en sillería granítica. Las columnas toscanas que separan las naves le proporcionan un porte austero y monumental, acentuado por los altos y voluminosos plintos cúbicos sobre los que se elevan. La fachada, por el contrario, se aparta de las soluciones del XVIII,
definiendo un nuevo tipo de fría composición que se repetirá durante décadas en los templos de la región. La colegiata es el resultado final de la evolución de los postulados racionalistas de la Ilustración. Con la construcción de este templo y su influencia posterior, el panorama tradicional y barroco de la arquitectura gallega vio terminado su ciclo vital. En su costado meridional se talló en 1837 una auténtica joya de la relojería solar, posiblemente el último ejemplar gallego para la medición natural del tiempo. Mientras A Coruña será la ciudad de la galería en madera, Vigo será la ciudad de las galerías metálicas. Los ejemplos de miradores realizados en hierro fundido, hechos en factorías y fundiciones de la provincia siguiendo modelos de catálogo, son muy numerosos. Su extensión por la creciente ciudad del siglo XIX se produjo en el entorno del antiguo casco amurallado, preludio de la eclosión ecléctica de monumentales construcciones en granito de las décadas posteriores. La auténtica ciudad monumental de Vigo, el Vigo cosmopolita e internacional con una arquitectura urbana de talla internacional, se encuentra en la zona correspondiente al ensanche de la ciudad del siglo XIX, con importantes edificaciones de los siglos XIX y XX. Las calles Montero Ríos, Policarpo Sanz y García Barbón, las Rúas del Príncipe y Urzaiz, así como la plaza de Compostela, Alameda de la ciudad, conservan los mejores edificios en cantería de los estilos ecléctico, modernista, art déco y racionalista que podamos encontrar en Galicia. Sería interminable su descripción, aunque merece la pena hacer alguna consideración sobre esta zona de la ciudad, en la que se encuentran los grandes monumentos eclécticos urbanos: el teatro, la iglesia neogótica y el antiguo Palacio de Justicia, hoy rehabilitado para centro cultural. La iglesia de Santiago en Vigo es, a pesar de todo, uno de los mejores ejemplos del escaso neogótico gallego, carente en general de los valores artísticos que caracterizaron al estilo en la Edad Media. El actual templo sustituyó en 1891 a una antigua capilla del siglo XVII. El proyecto se le encargó al arquitecto diocesano de Tui, Manuel Felipe Quintana, en un solar adquirido en las nuevas zonas de ensanche y crecimiento de la ciudad, en la actual calle García Barbón. Genaro de la Fuente Domínguez es el maestro ecléctico más significativo de Vigo. Como ingeniero militar llegó a Galicia en 1874, siendo tal su prestigio que, sin ser arquitecto titulado, ocupó la plaza de municipal de Vigo durante 40 años. Genaro de la Fuente, además de ser el autor del Gran Hotel del Balneario de Mondariz, construyó en Vigo obras tan destacadas como la Casa López Mora en la calle Colón 29 o el edificio número 31 de la misma calle, en la que ya aparecen los elementos decorativos del Art Nouveau. Una espectacular y aparatosa fachada de miradores en cantería y abundante decoración ecléctica destaca en su proyecto para la casa de la calle Capitán Carrero 11, solo superado en elegancia por el edificio que levantó en el número 28 de la calle Urzaiz.
En el campo del eclecticismo, solo el arquitecto Michel Pacevich, miembro de la Sociedad de Arquitectos de París, pudo igualarse a Genaro de la Fuente. Son obras suyas el antiguo Banco de Galicia en la esquina de Policarpo Sanz número 23, la Casa Bárcena en el número 1 de la misma calle, o el proyecto medievalista de la Escuela de Artes y Oficios en García Barbón número 5. Pacevich es el autor de la mejor galería neogótica de Galicia en la Plaza de Compostela número 12, o de varios panteones funerarios del cementerio vigués de Pereiró, adaptando el eclecticismo al lenguaje solemne de la arquitectura funeraria. La arquitectura modernista viguesa, realizada en las primeras décadas del siglo XX, se caracteriza por su inseparable componente ecléctico y por la calidad constructiva de sus elementos decorativos en granito, caso inigualable en el resto de Europa. Arquitectos como Benito Gómez Román o José Franco Montes dejaron en Vigo la huella internacional del mejor Art Nouveau de Galicia. Destacan por su originalidad decorativa los antiguos almacenes Simeón en la Porta do Sol, la Casa Pérez Boullosa en la Plaza de Compostela 24, o la Casa Mulder en la calle Montero Ríos 22. El mismo Genaro de la Fuente se pasó al modernismo cuando tuvo que proyectar su propio panteón familiar. El más destacado artista del eclecticismo español, el arquitecto Antonio Palacios, tiene una destacada presencia en Vigo. El maestro de Porriño, obsesionado por encontrar la esencia de la arquitectura gallega, indagó en la búsqueda de una identidad autóctona. Acentuaron aún más este sentimiento su amistad con artistas gallegos de vocación popular, vernácula y localista, como es el caso de Asorey en la escultura, Cabanillas en la poesía o Sotomayor en la pintura. El Teatro Rosalía de Castro de Vigo, obra de Alejandro Rodríguez Esmero, se incendió en 1910, dando la oportunidad a Antonio Palacios de sustituirlo por un edificio más acorde con modelos internacionales. Así surgió el proyecto para el Teatro García Barbón, que se convertiría en la seña de identidad cultural y social más destacada de la población en el siglo XX. Palacios levantó en el ensanche de la ciudad un coliseo que recuerda sin duda al lenguaje ampuloso y cosmopolita de Garnier en su Ópera de París. En Vigo, en 1942, proyectó en otro estilo el monasterio de la Visitación de las Salesas, del que solo se llegó a construir una parte. Aquí vuelve a despuntar el gusto por el granito visto, sin labrar, con un tratamiento rústico que busca la máxima expresividad. Una de sus últimas obras, también construida en Vigo, es el Banco Viñas Aranda, proyecto del año 1941, luego reconvertido en el Banco Popular cerca del Teatro García Barbón, donde pervive el recuerdo de los edificios americanos de la Escuela de Chicago, obra sobria y original, con una monumentalidad acentuada por los gruesos elementos verticales revestidos de cerámica vidriada de tonalidades marrón oscura. En la confluencia de la ciudad histórica y de la zona residencial que antiguamente ocupó el Arenal, se encuentra el Club Náutico de Vigo.
un edificio singular cuya importancia como reflejo de las vanguardias racionalistas del siglo XX es cada vez mayor. La enorme repercusión que tuvo en toda España y en el resto de Europa la construcción del Club Náutico de San Sebastián, tipo de edificio social destinado a miembros propietarios de embarcaciones de regato recreo, se extendió por las principales ciudades litorales de la península, siendo Vigo una de ellas. El modelo de club náutico, construido por el arquitecto Castro Represas en 1935, responde a un formato conocido como arquitectura barco, por la similitud de sus trazados con navíos anclados junto a las dársenas deportivas. Esta arquitectura, en la que se acentúan las formas aerodinámicas y los detalles navales como ojos de buey, terrazas curvas y barandillas marineras, tuvo una importante repercusión en el estilo internacional europeo de los años 30, siendo el Club Náutico de Vigo nuestro más señalado representante en el racionalismo arquitectónico, solo equiparable por dimensiones, diseño y estado de conservación a su homónimo de San Sebastián. Frente a frente, la zona histórica de la ciudad y el mejor edificio racionalista de Galicia siguen mirando al mar, auténtica vocación histórica de la mayor ciudad gallega.